pelas ruas, eu sinto a brisa chegar. Sonhando acordado, com a praia de frente pro mar. Bueno, muy bienvenidos y así comienza una vez más La Verdad ha Muerto. En su emisión del día 14 de agosto de 2024, día miércoles. Esto que se llama La Verdad ha Muerto comienza como un segmento de tipo radial donde estaremos abordando distintas temáticas aportadas por la dirección de esta emisora, donde nos imponen un tema conceptual y de allí partimos a una reflexión, un análisis, programa de tipo de investigación, información, divulgación filosófica, también, ¿por qué no? Estoy comenzando una nueva mañana en este nuevo programa junto a ustedes, agradeciendo por la repercusión del programa anterior, todos aquellos que se acercaron a escuchar, a dejar algún mensaje, agradeciéndoles. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el tema conceptual del primer bloque. Hablaremos de la salud de los enfermos, una obra, un cuento, mejor dicho, de Julio Cortázar. Julio Cortázar, escritor argentino, y al respecto tendremos unos datos para comenzar a adentrarnos en el tema de hoy. La producción me aproxima la información que estaré comentando a partir de ahora. Bueno, Julio Florencio Cortázar, nacido el 26 de agosto de 1914 en París y muere el 12 de febrero de 1984 a los 69 años. Bueno, Julio Cortázar fue un escritor y profesor argentino, como ya sabemos. También trabajó como traductor, oficio que desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. En 1981, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en protesta contra la dictadura militar en su país, que prohibió sus libros y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas como lo han sido Rayuela, que inauguró una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. Bueno, sus ficciones, como sabemos, transitan de lo real a lo fantástico y por eso suele ser relacionado con el surrealismo y a veces el mal llamado realismo mágico. Preferimos ubicarlo cuando hacemos análisis de literatura en lo fantástico. Vivió hasta los 4 años en Bélgica, Suiza y España. Su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951. Vive en Banfield, zona sur del conurbano bonaerense. Ese año se estableció en Francia, que sirvió a la ambientación de algunas de sus obras y donde vivió el resto de su vida. Visitó por última vez su país a principios del año 1983, claro, en diciembre, con el regreso de la democracia, como se lo llamó, presidencia de Alfonsín, y el 7 de diciembre regresó a París. Allí murió 2 meses después, probablemente a causa de una leucemia. Aparece la enfermedad en la vida de Cortázar. Y de aquí que nos da pie para continuar con la temática del día de hoy, que es la salud de los enfermos. Al respecto, tenemos un texto que nos introduce en lo que puede ser el contexto social también que vivimos a diario. Entonces,
Luego haremos un análisis al respecto, pero no quisiera adelantarme demasiado. Y primeramente quisiera hablar. A modo de resumen, el cuento comienza con la muerte de Alejandro y la puesta en escena que realiza toda una familia para evitar que la madre de él se entere. Como ella tiene un estado de salud delicado, el doctor Bonifaz ha recomendado que no la informen sobre la tragedia automovilística que ha sufrido su hijo. Se describe que, cuando alguna vez la tía Clelia se sintió mal, toda la familia entró en pánico. Incluso tía Clelia se preocupó más por mamá que por ella misma. Mamá es mencionada, la madre de Alejandro, por el narrador, que está en tercera persona. Se dice omnisciente, pero a su vez testigo. Después hablaremos un poco al respecto. Le inventan entonces a la madre de Alejandro que este ha sido contratado por una empresa en Recife, Brasil, y ha tenido que viajar con urgencia para instalar una fábrica de cemento allí. La madre nota que algo sucede y pregunta por qué están tan nerviosos. María Laura, la novia de Alejandro, es incluida en el plan y va a visitar a su suegra para tranquilizarla. Rosa y Pepa, hermanas de Alejandro, cuidan a la madre y organizan la mentira con Carlos, otro hermano, y los tíos Roque y Clelia. El tío organiza con un amigo de Recife, de Brasil, un modo de enviar y recibir cartas como si fueran de Alejandro. Un día llega la primera carta de parte de Alejandro. Carlos la lee en voz alta al pie de la cama de mamá. La correspondencia continúa y a los 4 o 5 meses una carta de Alejandro explica lo atareado que está, justificando que por ello no podría hacerse presente en Buenos Aires por un tiempo. La madre se enfada y le pide a María Laura, novia de Alejandro, que lo convenza de viajar por una semana al menos. La familia decide contarle entonces una primera noticia desagradable y le informan que Alejandro le ha dicho a María Laura en realidad que se fracturó, que se había fracturado el tobillo y no podía viajar. La salud de la madre tambalea ante esta noticia. Cuando Rosa se acerca a la cama para recibir el dictado de la carta, ella le dice que la escriba sola y que le diga que se cuide. La respuesta de Alejandro dice que no le ha contado lo de la pierna para no afligirla. Cuando Carlos lee la carta en el cuarto de su madre, tiene la impresión de que ella no le presta atención. María Laura le dice a Rosa que no puede entrar más a la pieza de la madre. Clelia insiste, pero cuando Rosa va a buscar a María Laura, esta tiene un llanto histérico y la familia tiene que acatar su decisión. Las hijas le dicen a la madre que María Laura está con mucho estudio y por eso no puede visitarla. La madre le pide a Pepa que escriba la carta para Alejandro. La correspondencia continúa mientras tía Clelia empeora y el médico decide internarla. Le dicen a la madre que la tía está con una jaqueca y que se va a la quinta de una amiga a descansar y tomar aire. La tía tiene un síncope en el sanatorio y pocos días después también expira la vieja. La madre pregunta cuándo va a volver su hermana y pide que llamen a la quinta para averiguarlo. Mientras velan a la tía en la funeraria, la madre, sintiendo que su hermana está frágil, sugiere escribirle a Alejandro para que vaya a visitar a la tía. Escriben esa carta y también la envían. Inventan un conflicto diplomático entre Argentina y Brasil para justificar la ausencia de Alejandro por un tiempo más, haciendo que éste pueda mantenerse ausente todavía mientras inventan la nueva excusa. Rosa convence a María Laura de que vuelva a hablar con la madre de Alejandro para explicarle por qué no viaja de vuelta a Buenos Aires. La madre pregunta todos los días si tiene novedades de la quinta, en donde está su hermana, pero no pide hablar telefónicamente con ella. El doctor Bonifaz les informa que la madre morirá. No sufrirá, dice, pero se apagará lentamente. Se mantiene lúcida hasta el final. Les agradece por haberla cuidado tanto y por el trabajo que se tomaron para que no sufriera, insinuando así que conoce las mentiras. 3 días después, como es lo habitual, llega una nueva carta de este Alejandro que han inventado. Y cuando Rosa la recibe, dicen que la lee pensando en nada, se pierde,
y comienza a llorar y caen sus lágrimas sobre la carta. Y entonces allí cuando Rosa se pregunta cómo podrá contarle a Alejandro que su madre ha muerto. Ahora bien, esa es la historia que nos plantea Julio Cortázar y trataremos de hacer un análisis al respecto para entrar en detalles, a ver qué podemos sacar acerca de esto que ha sucedido. El narrador de este cuento es una figura que genera confusión en el lector, como ya dijimos, en primera medida porque la protagonista es llamada mamá. Y esto genera la idea de que quien cuenta la historia es hijo o hija de esa mujer, como decíamos, pero sin embargo el relato luego frustra esa idea. El cuento deja claro que el personaje llamado mamá tiene 4 hijos que son Alejandro, Pepa, Rosa y Carlos. Y ninguno de ellos es el narrador, testigo del relato. Por ende, del mismo modo se llama tía Clelia y tío Roque a estos personajes con los que la voz narradora no tiene ningún vínculo familiar en realidad. El narrador, de acuerdo a su punto de vista, dosifica la información de distintas maneras. Cortázar aprovecha las posibilidades de un narrador omnisciente, pero también la cercanía de un narrador testigo y utiliza un narrador intermedio con focalización cero. Cuando la focalización es cero, el narrador se ubica por encima del mundo que narra y conoce todo lo que sienten y desean los personajes, esto que llamamos omnisciente. Por ejemplo, a Rosa, que escribía la respuesta de mamá, le pareció que dictaba más lentamente, como si hubiera estado pensando mucho cada frase. Eso lo sacamos del texto. El narrador puede conocer las sensaciones de Rosa, aunque ella no ha expresado su parecer. Este es un rasgo de la omnisciencia del narrador. Sin embargo, si la historia fuese contada por un narrador omnisciente tradicional, uno que sabe todo el tiempo y conoce la mente de todos los personajes, tendríamos acceso a los pensamientos de cada uno, pero con una distancia emotiva mucho mayor entre el narrador y los personajes. O sea, el narrador de este cuento incluye comentarios y juicios de valor que lo asemejan a un narrador testigo. Pero este recurso convive con su omnisciencia. Tenemos otro fragmento que dice: frente a cosas así no quedaba más remedio que hacer un gesto y seguir leyendo el diario. La relación cercana del narrador con los personajes genera una prosa más inmediata y verosímil. Estábamos hablando ayer de Casa de Muñecas de Ibsen y veíamos también un texto que presentaba una realidad muy cercana, muy parecida a la que vivimos nosotros. Entonces es una ficción que no altera el orden de las palabras ni los sentidos que involucra, y aquí vemos también la misma característica en la obra de Cortázar, que ha decidido tomar una escena particular, un caso singular, pero que transcurre de manera cotidiana y normal en un vocabulario que podemos comprender sin problemas. Mientras que los rasgos omniscientes no permiten acceder a la interioridad de los personajes con una cercanía imposible de conseguir de otra manera. El cuento tiene como protagonista a una mujer que es llamada simplemente mamá. No conocemos su nombre, sino el vínculo de parentesco que tiene con Alejandro, Rosa, Pepa y Carlos. Es interesante cómo este personaje neurótico logra pasar la vida en la cama reclamando la atención y el cuidado de su familia. El tiempo parecía medirse por dosis de remedios y tazas de tisana. La medida del tiempo se determina por sus deseos y reclamos, y todos a su alrededor la atienden y de algún modo la subestiman. No sabemos si la vieja está enferma de verdad o está fingiendo todo el tiempo. La cuestión es que los tiene a todos a maltraer y tras sus reclamos y sus caprichos. Ella por su parte parece aprovecharse de esta dinámica para causar lástima con su actitud de sufrimiento. El plan de la familia de no informarle sobre la muerte de Alejandro, su hijo, implica una minusvaloración de su capacidad de sufrimiento. Claro, lo que están pretendiendo es que la vieja no sufra y que esto le cause una muerte inminente.
Entonces tiene que inventar todo este cuento teatral de las cartas, del hijo que viaja a Brasil, luego un problema diplomático para que no pueda viajar, la fractura de un tobillo, todo para mantenerlo alejado. Claro está. La tía Clelia califica la mentira como una comedia piadosa. Se destaca así que la puesta en escena que realizan para mamá está motivada por la piedad, en este intento de que no se muera la vieja de sufrimiento y que muera cuando deba morir. Esta farsa involucra el envío y la recepción de cartas, pero también la tergiversación de las noticias del diario y hasta de la televisión. Aíslan a mamá del mundo para sostener un relato que llega a lo inverosímil y a lo grotesco en algún punto, claro. El final del cuento es significativo en tanto la protagonista, en su lecho de muerte, sugiere que ella ya sabía que tanto Alejandro como Clelia estaban muertos. Lo dice de una manera sutil, pero evidencia que toda la familia se reconfortaba manteniendo a Alejandro vivo y que no lo hacían solo por piedad con ella, sino en algún punto también con ellos mismos. Aquí se va develando la intención del título, la salud de los enfermos. Ya no se habla de un enfermo y su salud, sino que está mencionando a más personas que están involucradas en esta enfermedad. En el último párrafo, Rosa lee la última carta de Alejandro y se pregunta cómo le contará a Alejandro que su madre ha muerto. Es decir, los mismos personajes que inventan estas mentiras las terminan creyendo y aparece así la puesta en abismo como un tema de este relato. En tanto, la representación no parece tener fin. Todos los miembros de la familia continúan la puesta en escena hasta no poder distinguir la realidad de la ficción como si fuesen los mismos. El tema del viaje también se manifiesta en este cuento. El viaje a Recife de Alejandro es la fachada para la comedia piadosa que menciona la tía Clelia, que pone en escena a la familia. Luego le dicen a mamá que la tía Clelia ha viajado otra vez. Viaja a la quinta de Manolita Valle para tomar aire puro y recuperarse de una jaqueca, cuando en verdad ha tenido un síncope y ha muerto. Muere finalmente en el hospital. El tío Roque, por su parte, inventa problemas diplomáticos con Brasil, bla, 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 como ya dijimos antes. Finalmente, Cortázar explora en este relato los límites de las costumbres y los relatos familiares y la distancia variante con la realidad. En este sentido, el título del cuento interroga sobre quiénes son los personajes sanos o los que gozan de buena salud. En esta dinámica familiar basada en mentiras y simulaciones, la madre no parece ser la única enferma o alejada de la realidad. Aquí termina el análisis de la obra, el resumen que hemos elaborado. Entonces, como decíamos, la salud de los enfermos. ¿Podemos hablar de una sociedad enferma? A su vez, ¿cómo debemos tomar esta perspectiva de las personas que conviven con una enfermedad que a veces se extiende más de lo que la enfermedad es en sí y terminamos creyéndonos algo que nos afecta de alguna manera y construimos una realidad con esto y no la construimos solos, sino que salimos a compartirlo y ampliamos esta experiencia y en algún punto ya no sabemos qué es real y qué no. Es un tema para tenerlo en cuenta, para tratar, y por eso lo hemos elegido en el día de hoy. En cuanto Cortázar presenta la salud de los enfermos, creo que este cuento está en Todos los fuegos, el fuego, que es una publicación de 1966 de Julio Cortázar. Ya aquí él plantea un tema que tiene un matiz social, político, más allá del cuento en sí. Nos situamos en épocas, podemos notar que en algún punto siempre estamos volviendo sobre una sociedad enferma.
que la gran familia que menciona aquí, que se involucra y crea todo un escenario, todo un acto teatral, muchas veces somos nosotros mismos dentro de esta sociedad, dentro de este país. Se puede comprender así también que ya no hablamos de una familia, de un contexto, un barrio, una reunión de amigos, un grupo que solemos concurrir, sino que hablamos de una sociedad. Entonces, ¿cuántas veces pasa esto de que decidimos obviar una realidad y crear una ficción al respecto? Alguna ficción que nos convenga un poco más de lo que vivimos habitualmente. ¿Y hasta qué punto terminamos creyendo esta ficción? Entonces, comenzamos siendo partícipes activos de una complicidad y, si lo pensamos de alguna manera, tenemos cierto rédito en aquello. Y terminamos por convencernos de que, bueno, tal vez no esté tan mal fabricar una realidad paralela si todos nos ponemos de acuerdo y en algún punto podemos cooperar en que esto tenga algún fin y que este fin lo podamos manejar y manipular un poco más a conveniencia, tal vez, de la realidad que está afuera y que con ella no podemos hacer nada y que seremos presa del destino, o llámese como sea. Yo sospecho, en algún punto, que la realidad no es tal, sino que la realidad es una que está construida y que en algún punto vivimos en una ficción. ¿Y por qué lo digo? Porque una ficción es una creación, es algo inventado. Pero la ficción, a su vez, no tiene que ser la contracara de lo falso. Claro que no, porque todo hecho está creado, todo hecho es ficción. Entonces esa construcción es elaborada. Y más que por uno, necesita la complicidad de muchos más. Porque de esta forma es creíble. Y se convierte quizás en verosímil. Y quizás cooperando todos para un mismo lado y teniendo en cuenta una realidad, podemos hacer ciertas estupideces, como elegir un presidente, elegir un intendente, elegir un modelo de país, y vamos, si no es ficción, aquello. Entonces nosotros estamos impresos en una realidad, a veces como cómplices, a veces como testigos, pero siempre terminamos siendo los enfermos. En algún punto somos mamá todo el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos en realidad el trasfondo, sabemos lo que pasa, pero decidimos distraernos, decidimos prender la tele, decidimos optar por los noticieros, decidimos creernos lo que nos dicen. Porque de esta forma también evitamos el sufrimiento, el dolor. O si lo sufrimos de una manera que elegimos. Así que Julio Cortázar, ya en 1966, nos regala esta obra donde él propone la salud de los enfermos y una familia que coopera para evitar el mal de una madre que en realidad no sabemos si está enferma realmente. Al final termina muriendo ella a los pocos días, siendo que padece de alguna enfermedad que termina con ella de una manera que no sufre. Dice que se pierde en una modorra hasta que lentamente se apaga. Pero ha vivido sabiendo la verdad siempre. Agradece a aquellos que han participado en que no sufra, pero que ella sabía todo. Así comenzamos el programa de hoy y este ha sido el primer bloque. Seguimos después del corte.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, pero tiene que cortar. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto. 8 kilos se baja. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta el Cristo se la han afeitado. Hoy se llevará a empeñar hasta el amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Nico? Pa' ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería. O San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y la pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente. Ya no encuentra a quien robar, y el ahorrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta el Cristo se la han afeitado. Hoy se llevará a empeñar hasta el amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Pero para qué, don Nico? ¿Pero qué tenés, algo en la bóveda o pura tecla nomás? Pa' ver si te puede arreglar. Bueno y bien, continuamos con el segundo bloque y final del programa del día de la fecha. Como estuvimos revisando, ya tenemos el tema conceptual del día de hoy, que ha sido la salud de los enfermos, cuento de Julio Cortázar. Continuaremos dentro de esta temática, ahora pronunciando el nombre de un autor llamado Erich Fromm. Erich Fromm, nacido el 23 de marzo de 1900 en Muralto, cantón del Tesino en Suiza, que muere el 18 de marzo de 1980. Es de nacionalidad alemana. Bueno, el señor Fromm, podemos decir al respecto que fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. ¿Qué nos trae hasta el señor Fromm? Bueno, este autor ha tenido relevancia en cuanto que ha sido un profesor universitario, sociólogo, psicoanalista, como dijimos, escritor y psicólogo, filósofo y economista. Se manejó entre las áreas de filosofía social, ética, filosofía de la religión, sociología y psicología, como decíamos recién. Ha estado en la Universidad de Columbia, de Michigan, la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Nueva York. Y si lo mencionamos aquí es porque en un tramo de su carrera, Erich Fromm propuso algo llamado sociedad enferma. Esto lo hizo en el año 1955 y precisó los síntomas y signos en su libro The Sane Society. Siguiendo este hilo, tenemos que Fromm se refería a una sociedad insana que crea hostilidad mutua y recelos, que convierte al hombre en un instrumento de uso y explotación para otros, que lo priva de un sentimiento de sí mismo, salvo en que se somete a otros o se convierte en un autómata, casi una máquina. Muy bien, el 11 de noviembre de 2015,
el tratadista José Aníbal Cruz García publicó un artículo que llamó ¿Qué se define como sociedad enferma? Tomando lo dicho de Fromm, este autor expone también, y previa cita de Fromm, hizo acopio de otros síntomas y signos. Así dice, una sociedad dada donde lo material se convierte en una obsesión desmedida, donde el tener se convierte en un pensamiento alienante, donde el tener vale más que el ser, pensar que tanto tienes, tanto vales, donde el egoísmo, la envidia, la discriminación y la competencia hacia otros destruyen los sentimientos de solidaridad humana, que si acaso algo tenemos, dicen que somos humanos. Una sociedad donde se rinde culto a la belleza física, utilizando el alcohol y las drogas en forma excesiva para manejar la ansiedad existencial creada por las demandas de competencia y de consumo en la que estamos inmersos, por supuesto, en que la violencia, la delincuencia, las drogas, el sicariato, el irrespeto y el desorden institucional abarcan todos los renglones del Estado. Una sociedad donde se violan las leyes, donde el dinero y la corrupción se vuelve pasión universal, abandonando los buenos modales, el cultivo de la intelectualidad y el crecimiento espiritual. Entonces, en este artículo, él detalla, aspectos de una sociedad determinada en un país que no queda muy lejos de donde estamos nosotros en cuanto a realidades. Entonces podemos plantear respecto a esto que estamos atravesando un momento donde se repite cíclicamente todo el tiempo épocas y etapas, y cuando creemos que avanzamos, que hay una cierta evolución en algún aspecto, el progreso se ha llevado todo por delante. Entonces vemos una sociedad alterada, sumamente agresiva, donde la violencia es parte de lo cotidiano y en algún punto terminamos adaptándonos y como modo de resistencia y de sobrevivencia terminamos ejerciendo la misma violencia de la que después nos quejamos. Entonces el amigo Fromm junto a Cortázar han decidido, sin conocerse seguramente, hablar de estas cuestiones y entonces le dan la relevancia y hacen que podamos nosotros tomarlo. Escuchábamos hace instantes el tango Al mundo le falta un tornillo, en una versión muy actual de unos chicos que están ahora realizando estas versiones. Entonces allí también plantea una cuestión social con una canción que no es de ahora, sino que ya tiene un tiempo. Y no voy a adentrarme en la autoría o el año porque ya los oyentes conocerán. Pero la misma profesa que al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver quién lo puede arreglar. Dicen que hasta a Cristo le han cortado la barba y que hoy se empeña hasta el amigo más fiel. Que el que compra un cacho de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Pero ¿por qué antes y por qué ahora? ¿Cuánta participación tendremos nosotros al respecto? Y si existe esto de que tenemos participación o simplemente estamos viendo la película sentados. Por una cuestión de decisión o por una cuestión de imposibilidad, muchas veces, de participar, ¿no? Porque uno se piensa que esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? ¿Y cuánto se puede al respecto? Entonces Fromm toma la autoridad con una palabra y lo legitima académicamente, desde la psicología, la sociología, y elabora todo un texto que llama Somos una sociedad enferma. Y habla respecto del consumismo, al respecto
de la falta de un cultivo de intelectualidad, que al caso en estos días, ¿para qué vale? Como mencionaba un escritor y conductor radial también famoso, que para no entrar en cuestiones de ideologías o política que pueda contraponer alguna visión de los oyentes, para no nublar el pensamiento en sí, pero que decía que la gente no quiere leer, sino haber leído. Y en esto tiene, yo sospecho que gran grado de acierto, porque la gente quiere opinar, y quiere opinar antes de saber hasta de qué se trata la cuestión en sí. Entonces en esto hemos perdido también un poco el horizonte en cuanto a cultivar la intelectualidad, a cuanto a dedicarle un tiempo, ¿no?, a informarnos. Pero informarnos, ¿qué significa? No significa encender la televisión y elegir un canal que me gusta y escuchar la noticia que quiero, porque eso no es informarse. Eso es caer de vuelta en la salud de los enfermos y comprar una realidad y buscar un confort, aunque esto que me digan atormente totalmente mis pensamientos y me genere algún grado de estrés y ansiedad. Pero no tenemos, decía una profesora de filosofía allá en los tiempos que estudié, que no tenemos ningún grado de inocencia ni somos víctimas en cuanto a lo que vemos y escuchamos. Uno decide estar frente a lo que escucha, ya sea por radio, ya sea una película, ya sea por las noticias, el diario, la gente que uno elige para conversar, el vecino que elige para hablar, los temas que va a tocar, la posición al respecto de ese tema. Es toda una decisión, no hay víctimas ni inocentes cuando nos dedicamos a hablar de algo en sí, porque estamos atravesados constantemente por una realidad, pero que esa realidad la ayornamos de ideologías, posicionamientos, conveniencias, y vaya si no es así, que hasta armamos un grupo de amigos o tenemos un grupo en el teléfono y conversamos y todos opinamos lo mismo. Y en algún punto por eso nos llevamos tan bien, y a veces uno ignora esto, de que estamos hablando todos de lo mismo y muchas veces sin sentido, y más de una vez sospecho que hasta sin saber de qué. Entonces esta cuestión de que la gente no quiere leer sino haber leído, suponer que pueda hablar de todo en un derecho ganado sin representar ningún tipo de obligaciones al respecto. La temática de hoy ha sido un poco la reflexión, intentando buscar un punto filosófico quizá donde se plantea la existencia del ser humano, la tristeza, la felicidad, cómo abordarla, la ignorancia en cuanto nos convenga o cuanto no, y cuánto vale conocer, cuál es el precio de saber, o qué elegimos, saber y qué no. Ahora, para continuar, entraremos en una última temática que abordaremos en un texto, y con esto nos despediremos. En la cultura china encontramos muchas leyendas que hasta el día de hoy sirven en la lectura para establecer ciertos mensajes de valor ético, moral, o simplemente alguna astucia de autores. Citaremos a continuación algunas breves para concluir con el programa de hoy. La primera se llama entonces La sospecha y es escrita por Lie Si. Dice allí que un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho, exactamente como un ladrón. Observó la expresión del joven, idéntica a la de un ladrón. Observó su forma de hablar, igual
a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable de hurto. Pero más tarde encontró su hacha en un valle, y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho le parecían muy diferentes de los de un ladrón. La que sigue, del mismo autor, se llama El plátano talado. Dice que un hombre tenía un plátano seco, un árbol de plátanos seco. El conservar un plátano seco trae mala suerte, le dijo su vecino. Pero cuando el dueño del árbol lo hubo talado, el vecino se acercó pidiéndole un poco de leña para el fuego. El viejo solo quería leña, pensó el hombre enfadado. Por eso me dijo que derribara mi árbol. Somos vecinos e incluso así me engaña de esta manera. Esto ya es demasiado, dijo el tipo, ofuscado. Terminaremos aquí con el siguiente cuento también de Liesi, titulado El hombre que no vio a nadie. Dice que había un hombre una vez en el reino de Qi que tenía sed de oro. Vaya, extraña sed. Dicen que entonces una mañana se vistió con elegancia y se fue a la plaza. Apenas llegó al puesto del comerciante en oro, el tipo que vendía oro, se apoderó de una pieza y se escabulló en plena plaza. Entonces el oficial que lo aprendió le preguntó por qué robó el oro en presencia de tanta gente. Cuando tomé el oro, contestó, no vi a nadie, no vi más que el oro. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Pelas ruas eu sinto a brisa chegar, sonhando acordado com a praia de frente pro mar. Não sei se vou voltar pra realidade. Já estou aqui, não vou embora. A tranquilidade na beira do mar, o céu infinito lembra o seu olhar. Que Deus abençoe a cor do luar. Acordado com a beira do mar. Depois de muito tempo eu vejo aonde cheguei. A fé e a honestidade me mostram que não viajei. O amor é bem maior do que a maldade. E assim eu vou escrevendo a minha história. A tranquilidade na beira do mar, o céu infinito lembra o seu olhar. Que Deus abençoe a cor do